El día de hoy vamos a inaugurar este canal con nuestras invitadas expertas. Vamos a platicar sobre perfil de fisioterapeutas con esta especialización en perfil. Y aquí las dejamos con todo su expertise clínico. Les dejo el pequeño currículum de cada una. Primero la licenciada Mireya Gómez y también la licenciada Ingrid de la Rosa. Así que no se pierdan todo este video. Suscríbanse, denos like, déjenos en comentarios para poder responder sus inquietudes. Muchísimas gracias por estar aquí y entonces vamos a empezar con la pregunta 1 de qué es y cómo afecta el perfil sensorial. Ingrid, Mireya, como ustedes prefieran. Pues hola a todos. El perfil sensorial para nosotros es muy importante porque nos ayuda a conocer cómo está procesando nuestro pequeño todos esos estímulos sensoriales que están pues en el ambiente. Dentro de las cosas por las que o cómo afecta es que nuestros pequeños pueden ser pueden, ¿cómo podríamos decirlo? Verse afectados, pueden actuar diferente, pueden procesar los estímulos de diferente manera. Hay niños que pueden ser pues muy sensibles a los estímulos sensoriales, hay niños que pueden tener dificultades para registrar los estímulos sensoriales, hay pequeños que pues pueden buscar mucho esos estímulos sensoriales o todo lo contrario, evitarlos. Entonces pues exacto. ¿Cómo se llama? La postura. Sí. Por ejemplo, las calcetas, yo siempre tengo que andar buscando que no tengan costuras porque si no, no me lo puedo poner, ¿no? Porque me molesta, me lastima. Entonces, eso puede ser una guerra en la mañana, ¿no? Para llevarlos a la escuela porque las calcetas le molestan. Entonces, cada uno de nosotros procesa la información diferente. Entonces, ese es el perfil sensorial. Tenemos 4 tipos de perfiles sensoriales y cada uno de nuestros niños pues puede tener o estar encasillado o sobresaltar alguno de ellos nada más o puede tener los 4, ¿no? El combo. Sí puede tener el combo. Sí, sí puede tener el combo. Bien, entonces dentro de los perfiles sensoriales, ahorita me comentabas de que, bueno, me molestan los calcetines, ¿ok? Y entonces ahí cuando algo nos molesta es cuando lo clasificamos como hipersensorial. Sí, de hecho tenemos como desafíos o dificultades en el procesamiento sensorial que podrían ser de modulación, de discriminación o de praxis. Entonces, el de modulación es el que estaba comentando usted ahorita, que son los niños que son hipersensibles o hiposensibles o buscadores. Que es hipersensibles o hiperresponsivos que con un estímulo muy pequeñito sienten demasiado. Y los niños que son hiporresponsivos o hiposensibles necesitan más información para poder percibir. Entonces, por ejemplo, los niños que escuchan un ruido fuerte y se tapan los oídos porque le molesta, ese es un niño hipersensible a nivel auditivo. Correcto. Y, por ejemplo, un niño que es, no sé, que se sube al columpio y le dice más fuerte, más fuerte, más fuerte, ese es un niño que es hiposensible o hiporresponsivo a nivel vestibular, que necesita más información para poder sentir. ¿No? Entonces, no sé si quieras agregar. Aquí como punto de aclaración, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos una evaluación del perfil sensorial, todos tenemos una forma de sentir o percibir. Cuando nosotros hacemos una evaluación del perfil sensorial, entonces vamos a revisar en ese niño vista, oído, gusto, tacto, pero además otras 2, propioceptivo y vestibular. Otras 3. A ver, cuéntenos más. Pues, nosotros como ocupacionales y yo creo que el área de rehabilitación no conocemos los 5 sentidos nada más. Sí, correcto. Es lo más común para todos socialmente. Entonces, pues aparte de los 5 pues ya especializados que conocemos, nosotros tenemos el sistema vestibular, el sistema propioceptivo y el sistema interoceptivo. Entonces, cada uno de ellos nos va a ayudar pues a identificar diferentes sensaciones del interior de nuestro cuerpo más que nada. A nivel vestibular pues es toda la parte de movimiento, de coordinación, de cómo yo me muevo o cómo mantengo pues mi campo visual estable cuando me muevo dentro de un espacio físico, todo lo que es movimientos de mi cabeza, básicamente pues moverme dentro de mi entorno. A nivel interoceptivo pues son esas sensaciones internas del cuerpo que en muchos de nuestros pequeños pueden tener dificultades en cosas tan importantes como un ejemplo el control de esfínteres, porque pues al no detectar que pues quiero ir al baño, pues
muchas no veces. voy. Exactamente. Pues, o sea, no hay una necesidad, claro. Exacto. O incluso de comida, pues. Perfecto. Entonces, estos perfiles sensoriales, antes no hablamos nada de ellos. O sea, los pediatras, yo me entero que existen los perfiles sensoriales cuando me vuelvo mamá, ¿no? Y entonces cuando viene el primer comentario de que, a ver, detecto que mi hijo no agarra ciertas texturas y no tolera ciertas texturas, ¿en qué rubro o cómo es que lo empezamos a ver más? ¿Cómo se empieza a incluir esto? ¿Cómo es que le podemos decir a una mamá, sabe qué? El tema es sensorial. ¿Qué cosas ustedes dirían? A ver, ahí hay un niño con un detalle. Pues todo depende, o sea, podemos ver como características tempranas, por así decirlo, desde bebitos, o sea, bebitos que, por ejemplo, a la hora del cambio de pañal, cuando nosotros lo estamos acostando, o sea, el movimiento de cabeza y se asusta demasiado, llora, cuando le levanto las piernitas para cambiarle también el pañal, o cuando lo estoy limpiando, o sea, el tipo de texturas no le agrada. También cuando lo estoy bañando, porque tiene una temperatura agradable, es común que pues a los niños al principio, a los bebecitos, les moleste a veces el baño, pero ya cuando le agarras como la temperatura ideal y todo, ya lo disfrutan. Correcto. Pero hay niños que les echas agüita en la cara y es una desesperación, llora. Me dicen los papás, parece que lo estoy torturando, me van a hablar del DIF. Exacto. ¿No? Entonces ya son como signos como temprano, o sea, si ya está afectando sus actividades de la vida diaria, entonces ya quiere decir que hay un desafío ahí. Y entonces de pronto me surge la pregunta, ¿el perfil sensorial es heredado? Porque pues acá en mi casa, en mi familia, pues yo veo pura gente hipersensorial, en todos lados. Entonces para mí, exacto, sí. Es muy que es muy común que tengamos, ¿no? Entonces, sobre todo en familias que son neurodivergentes. Exacto. Me ha pasado mucho, por ejemplo, que tengo pacientitos que pues mi niño tiene autismo, tiene TDAH, la mamá igual, y la hermana, o sea, la tía, también TDAH. Entonces dice, es que todos tenemos problemas de alimentación, pero pues no me había dado cuenta porque todos somos así. Entonces, ¿qué tanto de heredado es el perfil sensorial? Porque creo que en las familias en las que todos manejan un mismo perfil sensorial, pues eso es lo normal para ellos. Exactamente. Sí, de hecho sí hay componentes genéticos, ¿no? O sea, sí se puede heredar. De hecho, yo siempre que llega a la consulta le digo, ¿quién de ustedes dos a los papás? ¿Y qué tan frecuente te sale con...? Sí, los dos. Pues una parte él y una parte yo. Casi siempre el papá. O luego la parte en la que estás entregando resultados y dice, ay, es que así era yo, o así soy yo, y tú sí de... Sí, correcto. Comentabas que en las neurodivergencias va a ser más común que encontremos dificultades o esta parte de retos y desafíos en el perfil sensorial. Pero ¿qué tanto porcentaje ven ustedes de alteraciones del procesamiento sensorial sin ninguna neurodivergencia, como solita? ¿Y qué tanto porcentaje me dirían de que en los neurodivergentes va a ser como algo más evidente, ¿ok? Más común, más marcado, Sí, pues yo creo que, o sea, dentro de, por ejemplo, mis niños que atendemos ahí en el consultorio, sí son muchos que realmente no hay un antecedente familiar, no hay un diagnóstico como tal de alguna dificultad o desafío, pues más por un autismo, por un TDAH, pero por situaciones a lo mejor de ambiente, de entorno, de que los papás realmente, también me ha tocado casos que pues dicen, es que no salimos nosotros tampoco, y pues el niño no tiene contacto con el medio exterior, entonces pues sí le falta o sí tiene las dificultades a nivel de procesamiento sensorial, pero es por eso, porque realmente no ha tenido la oportunidad de poder probar esos ambientes. Bien. El día de hoy vamos a inaugurar este canal con nuestras invitadas expertas. Vamos a platicar sobre perfil sensorial y es para mí un placer recibir a dos fisioterapeutas con esta especialización en perfil. Y aquí las dejamos con todo su expertise clínico. Les dejo el pequeño currículum de cada una. Primero la licenciada Mireya Gómez y también la licenciada Ingrid de la Rosa. Así que no se pierdan todo este video. Suscríbanse, denos like, déjenos en comentarios para poder responder sus inquietudes. Pues ya, bueno, hablando ya de neurodivergencia, o sea, sí hay estudios en donde nos comentan, sobre todo con el autismo, que
prácticamente entre el 90% de los niños tienen dificultades o desafíos sensoriales, ¿no? Y eso es porque a nivel del tálamo, que es en donde entra toda la información, o sea, es como el filtro para la información sensorial, excepto el olfato paso directo. Sí. Pero todos los demás sentidos pues pasan al tálamo, y el tálamo es como nuestro, pues el filtro, ¿no? Entonces es diferente. O sea, entonces por eso la mayoría de las personas autistas, sí o sí, de hecho los autistas adultos dicen todos tenemos desafíos sensoriales, ¿no? Entonces en mayor o menor medida. Pero también hay un número de niños que no le puedo decir ahorita una estadística, así como los niños con alguna neurodivergencia, que sí tienen alteraciones sensoriales, pero eso no quiere decir que sea exclusivo de autismo o que tengan algún diagnóstico, ¿no? O sea, puede ser, puedes no tener ningún otro tipo de diagnóstico o dificultad o desafío, y sí tener dificultades sensoriales. Pero si tienes TDAH, autismo, dislexia, trastorno la coordinación motora, es mucho más alto tu porcentaje de que sí tengas desafíos sensoriales. Neurodivergentes y muchos autistas no tuvimos nuestro diagnóstico hasta etapas ya muy adultas, sobre todo en las mujeres, ¿no? Sí, entonces yo mis retos de alimentación, pues es que todos comíamos así en la casa, entonces yo no lo veía como un reto. Yo decía, qué raro que la gente se compra ese molusco así como tan contentito. Que nosotros como papás podemos lograr avanzar, mejorar, o cómo es que la terapia ayuda a nuestros niños. Pues bueno, desde mi experiencia es importante tener la valoración, o sea, saber qué desafíos tiene, ¿no? Porque sabemos que me dicen, es que tiene autismo, dices, bueno, sí tiene retos sensoriales, pero hay que ver de qué tipo, si es de modulación, si es de discriminación, si es de praxis, o si es de todo, no, porque puede ser de todo, claro. Y pues poner objetivos ya un poquito más claros, ya decir, bueno, ya vimos qué desafíos tiene, entonces vamos a empezar con esto. Pero siempre es mucho el trabajo, tanto terapéutico, pero también trabajo en casa, ¿no? Porque con nosotros van 1 o 2 horas a la semana, pero pues en casa están mucho más tiempo. Exacto. Entonces, ahí es en donde nos tienen que ayudar, somos un trabajo en equipo. Entonces aquí me interesa que los papás sepan que sí, los papás primerizos probablemente no van a poder detectar mucho, pero ¿qué serían esos tips o esas cositas para casa, Mireia, que pudiéramos tú decir que, a ver, papá y mamá, estas son señales tempranas de que estamos ante retos sensoriales? Pues, como lo mencionaba Ingrid hace rato, podríamos ver cómo reacciona ante cambio de pañal, podríamos ver cómo reacciona en actividades de higiene, hora del baño, incluso peinarlos. Pues ya sabemos que los bebecitos, esos cepillitos de cerdas suaves, pues realmente pues casi no se sienten. Entonces que el niño llore y no quiera, pues también ya te puede dar un dato de alarma. El corte de uñas, que de por sí, que de por sí ya era retador, era bien difícil ese rollo. Cuestiones a lo mejor como dificultades incluso para pues el hecho de la succión, dificultades a lo mejor o rezago en ciertas etapas del neurodesarrollo, que a lo mejor nos está costando un poco más alcanzar marcha, a lo mejor nos está costando un poco más realizar transiciones, a lo mejor a nivel de tono muscular, o sea, diferentes factores que también podrían pues darnos como ciertas señales que podrían llamar la atención como tal. Sí, yo creo que cuando empiezan la alimentación no es cuando nos buscan inicialmente, creo yo, sino cuando ya estamos llegando casi al año, que siento que ya tenemos todo un año como extraviado sin poder brindarle apoyos a ese niño, ¿ok? A todos, ¿ok? Entonces, ¿cuáles serían sus recomendaciones como más puntuales? Sobre todo yo creo que los hipersensoriales pues batallan, pero también los hiposensoriales mucho batallar, porque el hiposensorial pues se mete toda la boca, se lleva toda la boca. Son esos niños que vemos, son peligrosos para sí mismos, pero también me estresan los buscadores sensoriales, porque los buscadores sensoriales parpadeas y está montado en el refri. Sí, luego son los que te dan microinfarto. Exacto. Entonces son los que las mamás, pobres mamás de los buscadores sensoriales, entonces ¿qué hacemos? ¿Cómo integramos como familia? ¿Para qué nos sirve esta evaluación bonita que ustedes nos hacen y completa? Bueno, las recomendaciones
el primer punto, o sea, si vemos que ya está afectando nuestra vida familiar y nuestras actividades de la vida diaria, por ejemplo, a la hora del baño, que se tenga que poner el uniforme de la escuela, que no pueda hacer la tarea porque no le gusta el pegamento, por ejemplo, cuando estamos en edad en el preescolar. Entonces ya nos está, o la comida, que es bastante común. Entonces ahí sí ya debemos estar pensando en que debemos estar buscando como ayuda con esta parte sensorial, ¿no? Como una valoración. Pero que otras cosas, sobre todo que les recomiendo a los papás, es que si su niño no come, por ejemplo, pues no agarrarlos y meterle la cuchara. Muy ¿no? importante. O sea, no obligarlos a comer, porque no es algo que ellos lo quieran hacer como una conducta cognitiva, porque no lo quiere hacer, sino es más por un reto sensorial, ¿no? Igual cuando, no quiero entrar a esa fiesta, o no quiero que me besen porque, siento que no me gusta y me limpio, pues tampoco castigarlos, porque realmente no es una conducta que lo hacen porque no quieran, o sea, sino porque sean groseros, ¿no? Porque lo dicen, es que el niño no me quiere. Bien especial, No me quiere dar el beso, o no quiere que yo le dé el beso, ¿no? Sino que es realmente porque no tolera esa sensación de la saliva, ¿no? Claro. De hecho, yo digo, qué bueno, en la pandemia dejamos de... Sí, yo creo que para todos los hipersensoriales, pandemia fue como, qué bonito, así es, nadie me saluda de beso, nadie me hostiga, el gimnasio está desocupado, no tengo que socializar forzadamente, no estoy forzada, Sí, me decía una de mis pacientes, dice, fue lo mejor para mí porque puedo usar cubrebocas sin que me digan nada. Sí, exacto, yo creo que los hipersensoriales disfrutamos la pandemia, una disculpa a todos los demás. Okay. Bien, entonces aquí también dentro de los retos, yo creo que ahorita mencionas algo muy importante, como a veces yo les digo a los papás, ¿saben qué? Van a ir vienen porque la criatura, sobre todo, no come, ¿ok? Entonces, como pediatra me dicen, es que no come nada, entonces, a veces yo tengo que diferenciar entre cuándo, y yo creo que a ustedes también les pasa, cuando es un niño con preferencias y cuando es un niño con un perfil sensorial que requiere atención, ¿no? En el adolescente, a veces yo me pregunto, ¿se nos habrá ido desapercibido? ¿Se nos pasó desapercibido? Porque a veces en consulta del adolescente me le quieren suplementar con 1000 cosas. Y el adolescente es que no quiero comer, y no quiero comer, y no quiero comer, o la adolescente, ¿no? Y los papás, pues te voy a dar tus vitaminas. Okay, que tampoco, pero estamos presionándolo, ¿no? Y estamos como de come. Y entonces cuando hago el interrogatorio, resulta que los temas estaban desde que empezó la alimentación complementaria y se han ido perpetuando a lo largo del tiempo. Y yo diría que noto que hay más disregulación o más reto cuando el adolescente tiene que hacer más cosas, ¿no? Cuando el adolescente ya tiene que pensar en cómo me veo, cómo estoy, en cuando adolece, pues entonces como ya no es algo que pueda mantener. Entonces, ¿cómo podemos hacer estas diferencias entre un niño que tiene preferencias, porque es una etapa y un momento conductual, y un niño que sí tiene que requerir apoyo porque es un tema sensorial? Pues yo creo que ahí sí va a entrar pues la parte de la valoración completa. A fin de cuentas, o sea, a mí me han llegado pequeños, y yo supongo que o sea, la dificultad es alimentación, pero al valorarlo realmente a nivel sensorial, táctil, proprioceptivo, llámese el sistema que sea, no hay otra dificultad, pues entonces la dificultad puramente es alimentación. Entonces ahí también es indagar un poco, pues hábitos familiares, porque muchas veces sí, o sea, la parte de que es que no quiere comer verduras y en casa ustedes comen verduras, pues tampoco. Entonces, pues están influyendo mucho en esa parte. Entonces, ahí es como un cambio completo. Y pues algo que siempre es, se les hace la recomendación a los papás de, ok, sí vamos a trabajar esta parte, sí es una cuestión sensorial, pero sí también necesito otro enfoque, a lo mejor ya una parte más conductual, y necesitamos apoyo de algún otro especialista, no sé, como un nutriólogo o incluso un gastroenterólogo, porque hay muchos pequeños que pues no comen porque se sintieron mal con ese alimento, y pues los papás no se dieron cuenta y pues ya hasta que lo refieres y resulta que pues realmente es un alimento que no les cae. Entonces pues por eso o que tenía alguna alergia o alguna intolerancia y que condicionaba realmente síntomas físicos, no solamente era pues esta parte sensorial, ¿sí? Entonces hacer como el diagnóstico completo, integral. ¿Qué tan nuevo es esto del perfil sensorial?
Pues tiene apenas como alrededor de 60 años. Apenas, es bien sí, nuevo. Pero en México todavía es más nuevo aún. O sea, yo creo que ya como 11 años, Ajá, 11 años ok. que del 2015 me certifiqué. Sí, Ok. 15, 16, sí, entonces ya como 10 años Ajá. que me certifiqué, yo fui la tercera generación. La tercera, imagínense. La tercera, sí. Ajá. Entonces no tiene tanto tiempo, o sea, realmente tiene poco tiempo. Y también no sé, como que no se conocía tanto con los médicos. Exacto. Hasta que como que poquito a poquito, sobre todo con pediatras, neurólogos, pero también porque ya se empezó a diagnosticar un poco más o como que ampliar un poquito más el conocimiento del autismo. Sí, entonces también, sí, y también ya con eso un poco más. Fue que entendimos sí, más, sí, claro. Fue un poco más, porque sí. sí era bastante difícil. Yo debo decirles que como pediatra, yo jamás, nunca en mi vida, y que vengan mis profesores y me discutan, nunca vimos perfil sensorial, o sea, jamás, absolutamente, nunca vimos. Esperar de cuando no come, vienen conmigo como pediatra y yo le digo, ok, me parece que es un tema sensorial y lo envío con ustedes. Entonces, ¿qué puede esperar el papá en la terapia? ¿Y cuál es el tiempo más o menos que ustedes dicen, ok, aquí ya vamos a ver estos cambios? La pregunta del millón. Sí, ajá. Es la que todos los padres queremos saber. Y la misma respuesta. Sí. Depende del niño, sí. Pero pues, como empezando en orden toda la pregunta, la alimentación, para empezar, la alimentación es el proceso como más difícil a nivel sensorial. Sí. O sea, es porque son alrededor de 32 pasos para comer. Ajá. O sea, desde que yo veo el alimento hasta que lo logro agarrar y llevármelo a la boca. Pero ya dentro de la boca, aparte hay otros procesos orales motores. Entonces, la parte de la valoración de alimentación sí abarca la parte sensorial porque sí es importante, pero no solamente eso. Y es algo que sí me gustaría que quede claro porque no toda la alimentación es sensorial, ¿no? Hay componentes orales motores que también influyen. Sí. Como por ejemplo un niño que es respirador oral. Mucho. Entonces el niño pues respira prácticamente con por la boca. Ajá. Entonces póngale un pedazo de zanahoria donde tenga que masticar mucho y no va a poder hacerlo porque no puede respirar. Respira o come. Ajá, exactamente, ¿no? Entonces tenemos que valorar todo eso, o sea, si tiene fuerza en los labios, la fuerza de la mordida, la lengua, si se lateraliza de manera adecuada, si traga bien, o sea, y también pues la parte sensorial, obviamente, sí, cómo siente dentro de la boca, porque las texturas puede que no le gusten, o puede que no sienta nada y que se meta medio plátano y se ande ahogando. Y como le dio miedo, pues ya lo rechaza después, ¿no? Entonces, ¿y cuánto tarda? Pues depende del paciente, ¿no? Porque con unos niños puede ser súper rápido, pero con otros, por más que la familia nos apoya, que nosotros lo estamos haciendo, pues tienen más retos. Sobre todo me pasa con niños que tienen alguna neurodivergencia, ¿no? Porque, por ejemplo, me pasa mucho de que, es que yo sí como el plátano, pero en rodajitas. Si me los das así pelado, no te lo voy a comer, por ejemplo. O si como la manzana verde, pero no la roja. O no como nada verde, o no como nada rojo. Entonces ahí es en donde empiezan mayores retos. Y me pasa más con la proteína. ¿Qué podemos esperar los papás? Como papás, ¿qué podemos esperar de que va a terapia? ¿Yo qué avances puedo ver? O sea, yo como papá, ¿qué puedo ver? Porque yo puedo llegar diciendo, es que come 20 cosas. Y tiene neurodivergencia y tiene estos retos del perfil sensorial. Entonces, ¿qué puedo esperar? Por ejemplo, la mayoría que me ha tocado a mí es que no toleran el cepillado de dientes. O sea, es que los agarran como luchadores y a cepillarle los dientes. Sí, me parece lucha con el cocodrilo, sí. correcto. Entonces, eso es como una de las grandes señales en donde, bueno, ya, o sea, ya lo agarro, pero ya por lo menos no me grita, no me quiere arañar y ya no me pega. Exacto. No, ya por lo menos me dice, y luego me muerde el cepillo, ¿no? O sea, esa es una como de las cosas que nos ayudan a decir, bueno, sí, ya vamos mejorando un poquito más la parte de la sensibilidad dentro de la boca. Exacto, bien. ¿Y yo puedo esperar que mi hijo, que no se comió un elote, se lo coma después o nunca va a pasar eso?
Pues depende mucho de los niños también, porque así como nosotros también tenemos comida favorita y comida que no me encanta, ¿no? Entonces puede que, y también depende mucho como de los hábitos que tengamos en la casa, porque a veces cuando yo les mando los cuestionarios y me empiezan a hacer las listas, y les pregunto, a ver, ¿comen pera? ¿Comen, no sé, sandía? Y así, diferentes. No, es que nunca lo compramos, ¿no? Entonces, pues no está expuesto a ese tipo de alimentos, ¿no? Entonces, por eso no lo comen. Ajá. Ahorita Mireya mencionaba algo muy interesante que nos pasó, sobre todo el fenómeno post pandemia y durante la pandemia, ¿no? Que los niños nada más nos vieron con cubrebocas, no lo sacamos, estábamos súper encerrados, y entonces siento que todavía muchos niños están como arrastrando esto, que no hay una alteración per se, no hay una alteración de base ni de procesamiento sensorial, ni hay una neurodivergencia, pero me da el pánico de salir y no sé ni cómo salir y no sé cómo convivir, ¿no? Entonces esa parte de modulación también la vemos en ocupacional y en otras áreas, pero para eso necesitamos el perfil sensorial completo, ¿no? La evaluación completa, ¿no? Una pregunta de que yo puedo ser, por ejemplo, hipersensorial auditivo, hipersensorial a nivel oral, y puedo ser hiposensitivo vestibular, o tal cosa no existe. Sí, pues realmente esos son los casos más difíciles, ¿no? Porque realmente un niño no es una sola cosa, pues, entonces pueden ser hiper a ciertos sistemas y pueden ser hipo a otros sistemas, pueden tener dificultades de registro en unos, dificultades de modulación en otros, dificultades de discriminación, entonces es como un coctelito. Y eso es lo importante del perfil sensorial, o sea, donde ya vamos detectando, porque me dicen unos papás, no, es que no es hipersensible a nivel auditivo porque no se tapa los oídos, pero eso no quiere decir que no sea hipersensible, ¿no? Pero, es que si lo llevo a una fiesta y hay mucho ruido, quiere salir corriendo, pero no se tapa los oídos, pero es el ruido el que no tolera, ¿no? Entonces te dan otras manifestaciones, entonces tenemos que ir como pues valorando bien en dónde puede ser hiper, en dónde puede ser hipo, porque no hay esta terminología como mixto, pero es como que lo más que se acercaría, ¿no? Porque puede ser una de mezcla. Todo, sí, una mezcla de todo. Y también puede haber ahí componentes socioemocionales y conductuales y de no exposición que nos estén traslapando algunos síntomas, ¿correcto? Y que no sea propiamente, sino que nos traslape. Bien, entonces dentro de los perfiles sensoriales y de los retos, uno de los más grandes retos es para los niños neurodivergentes, ¿correcto? Entonces, a veces y en algún momento cuando vimos la entrevista con Mireya, y también yo lo percibo así, siento que para el niño con neurodivergencia, específicamente hablando de autismo, el sistema más retador va a ser el sensorial. Entonces, siento yo, y ustedes corrígenme si estoy mal, que es la base para ir avanzando en los otros niveles, ¿no? Porque a veces los padres con niños con autismo lo que quieren es que el niño hable, que socialice, que se comunique, que sea verbal, ¿no? Pero tenemos un montón de retos atrás. Entonces, no podemos pasar como de la A la Z sin haber escalado todo lo previo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que el consejo práctico que nosotros diríamos? Y también entender esta parte que la terapia no es voy y ya nunca voy, o no trabajo nada en casa, ¿no? Porque son tiempos prolongados para que veamos avances, ¿no? ¿Qué nos podrían decir en ese respecto? Mucha paciencia. Para empezar. Para empezar, paciencia. Sí, yo muchas veces a los papás, cuando les doy la entrega de resultados, también me gusta enseñarles pues una pirámide que es la del aprendizaje, en donde pues viene cada uno de los niveles en cuanto a adquisición de habilidades que nosotros vamos desarrollando. Entonces, le digo, miren dónde estamos y hasta dónde tenemos que llegar, le digo. O en niños más grandes, sí, ustedes vinieron por esto, pero pues en una valoración yo tengo que ver todo esto hasta llegar a la base, que son esos sistemas sensoriales. Entonces, si desde la base, en esa pirámide, nuestros cimientos, digámoslo así, no son fuertes, pues vamos a tener pues desafíos y dificultades en los siguientes niveles. Entonces, pues mucha paciencia porque vamos a ir... Es que tenemos que ir avanzando y además cada niño, como mencioné ahorita, es que va a su ritmo, ¿no? O sea, no podemos presionar y no podemos forzar, pero la terapia de integración sensorial
considero yo que es una de las bases para que el niño, yo lo pueda entonces mandar al lenguaje, porque no lo puedo mandar al lenguaje si tiene unos retos muy grandes, ni siquiera está comiendo, ni siquiera me tolera nada más una textura de alimentos, me come nada más 2 cosas, entonces... O no puede estar sentado, Exacto. no puede prestar atención porque está viendo todo, ¿no? Entonces no va a focalizar la atención para poder ir aprendiendo. O también simplemente, como le digo a los papás, o sea, el movimiento de la lengua para el punto y modo de articulación. O sea, no puede mover la lengua porque tampoco él puede mover su cuerpo, o sea, lo grueso, menos lo fino. Exacto, y aquí fíjate que ahora que mencionaste de lengua, tenemos niños que nos terminan haciendo selectividad alimentaria o que terminan con retos sensoriales por temas motrices como de base, ¿no? Sí. Y una de las cosas que vemos mucho es el frenillo, que finalmente se los envío a ustedes posterior a la frenotomía, al corte, porque no es como simplemente libero la lengüita, ¿no? Depende en qué momento hagamos el corte, pero si es un niño que ya tenía mucho tiempo con este tema, pues claramente que él va a querer cosas que no le impliquen un mayor reto, porque así es como ha sobrevivido, pero va a ser retador para él empezar con texturas y empezar a tocar todas estas cosas que no había podido procesar, como desde la zanahoria que nos mencionabas ahorita, ¿no? Igual para el respirador oral. Entonces, esos puntos de inflexión tenemos que entenderlos todos los papás. ¿De qué, hasta qué edades? ¿Cuál sería como su óptimo que ustedes dijeran, a ver, lo ideal para que el niño ya no tuviera estos retos posteriores y se pudiera integrar al 100% sin costarle demasiado a ese nene? ¿Cuándo sería su intervención? ¿Cuál sería como, esta es la intervención oportuna? ¿En qué momento? Ya me decías cuando presenta retos, pero por ejemplo en mi caso que yo no podía ni bañar al nene, entonces ahí tenía que haber ido a terapia sensorial, hubiera sido mi punto fácil. Pues creo que no hay punto fácil, porque como mamás pues siempre nos angustiamos, ¿no? Con nuestros hijos. Pero sí, mientras más temprano pues tenemos pues mayores pues posibilidades de que no, porque nosotros tenemos igual dentro de la valoración observaciones clínicas, que son habilidades o actividades que tienen que estar haciendo según su edad, ¿no? Pero pues esas habilidades mientras más crezcan pues tienen mayores retos, ¿no? Porque nos van dando pues más información. Entonces, mientras más pequeños, obviamente es mejor, porque así podemos ir ayudándolos a regularse para que pueda realizar pues todas esas actividades que se les dificultan o que presentan desafíos. Sí. Porque, por ejemplo, o sea, el reto era pues el agua, ¿no? Probablemente en la cara, en la cabeza, la sensación, pero luego puede ser las texturas de la ropa, luego puede ir evolucionando, ¿no? Porque me decía una mamá, lo que pasa es que no la regadera, pero luego lo metía yo en la tinita y con eso. Pero después ya no toleraba ni la tinita, ¿no? Entonces cada vez pues se va volviendo pues más sensible porque no está expuesto a ciertas cosas. Entonces sí, mientras más pequeño mejor, pero no quiere decir de que tiene 8 años y apenas lo estoy llevando, que soy mal mamá o papá. No. O sea, ya se dieron cuenta, pues es momento de hacerlo en ese momento. Una duda de los papás es, ¿podemos ir los papás también a que nos den tips de regulación, ¿no? Para poder ayudar al niño? Porque entonces yo quiero que el niño se coma un cangrejo, pero pues yo no me como un cangrejo. Exactamente. Sí, es muy importante pues ver la dinámica familiar también. Yo con ciertas familias sí damos como enseñanzas a papás. O sea, como escuela de papás. Sí, entran a terapia los papás junto con la niña o niño para que así puedan hacer las actividades, porque muchas veces nos dicen, es que aquí lo hacen muy bien, pero en casa, sobre todo con la comida. Es que aquí comen, porque les enseñamos los videos que nos están comiendo, pero en la casa no, o sea, lo ve y no. Entonces entran a las sesiones, medio aprenden a cómo hacerlo, cómo nosotros vamos dirigiendo, porque es por medio de juego también, y también se deriva a psicología, ¿no? Porque pues es importante también que pues se pueda ver esos resultados. Pero que si voy viendo más tempranamente y más oportunamente, voy a dejar menos retos para el futuro, o sea, no se me vuelve mi maraña, mi bolita de nieve que me va evolucionando y evolucionando, ¿correcto? Así es. Sí, muy bien. Y chicas, algo que ustedes quieran agregar, así el mensaje final para familias, para qué hacemos con los perfiles sensoriales o qué más debemos saber. Por ejemplo, esa parte de enseñanza a papás, pues también la parte de la corregulación que hablamos, muy importante, porque pues nosotros tenemos que ser un espacio seguro para el niño, y si el niño entra en crisis y el papá también, pues
ya después quién saca a los dos de crisis. Entonces, pues es también, o sea, buscar y pues tener esas estrategias en casa. La crisis no es algo que se maneje fácilmente, es algo complejo y difícil que pues termina dejándote pues hasta cierto punto agotado. Y si es algo que pasa frecuentemente, muchos papás pues ya están también ellos en su punto de saturación y también ellos necesitan su momento de regulación. Exacto, sí, los papás también necesitamos regulación y corregulación. Ok, muy bien. Ingrid, ¿algún mensaje final, algo? Pues que todos tenemos nuestros perfiles sensoriales, ¿no? Entonces, si nosotros o los papás ven que nuestros niños están teniendo retos en sus actividades cotidianas, como la alimentación, el vestido, la interacción en la escuela o a nivel social, sería preferible que empezaran a buscar ayuda, ¿no? O sea, con un profesional que se dedica a esta parte de la integración sensorial. Y que pues no es tarde si tu hijo o hija tiene 10 años, o sea, yo tengo ahorita universitarios que se están yendo a hacer su valoración porque apenas los diagnosticaron también, ¿no? Exacto. Ya sea con TDAH, con autismo. Sí. Entonces, y ellos dicen, ok, ya sé, entonces esto es sensorial. Entonces están yendo ahorita a hacer su valoración sensorial para ver qué estrategias, porque en la universidad les está costando. Exacto. Entonces, no es tarde, no es tarde, y también es importante saber que esas crisis sensoriales o el meltdown que le llamamos también, no es que nuestros niños lo quieran hacer, no es un berrinche, sino es un desborde tanto sensorial como emocional, y lo que necesitan es acompañamiento, no castigos ni regaños. Correcto, mil gracias. No castigos y regaños, me encantó, porque luego los papás ni nos regulamos, pero ya me toca más con los adolescentes de que cómetelo, es que no hay otra cosa, cómetelo, porque queremos como que el adolescente lo procese y tú ya estás grande, tú ya entiendes, ¿no? Entonces se llevan mucha carga, pobrecitos, y es que era un tema que veníamos arrastrando desde hace mucho. Y en los niños más pequeños, pues los desbordes, que son un reto para los padres, y yo creo que también los hiposensoriales, los buscadores sensoriales, también luego creemos que no son reto, pero sí, si tú no lo dejas tirarse el cerro más alto, te hacen el drama de la existencia. ¿Cómo lo vas a tirarse el cerro más alto? Entonces todas esas estrategias para papás y esa parte complementaria de escuela para papás, muy importante que la entendemos, que comprendamos los padres, y que me gusta que también haya factores hereditarios, porque entonces sí los papás podemos vernos reflejados. De hecho, creo que muchos papás ni sabíamos de los diagnósticos y lo que pasaba con nosotros, entonces ya cuando vemos manifestaciones y con todas las herramientas de ahora que hay para nuestros hijos, nos enteramos. Ya lo entienden. Con razón me pasaba. Muy bien, bueno, ¿y dónde las podemos seguir? ¿Dónde las podemos encontrar, chicas? Pues yo me encuentro en Clínica de Especialidades Pediátricas Liberi. Mi Instagram es Teo Mireya Gómez. Y yo estoy en el centro APTI y en Instagram estoy como TOI Sensorial. Yo digo Toy Sensorial. Pues yo también lo digo así. Muy bien. Ok, chicas, pues un gusto, muchísimas gracias, que además me trajeron bebida de cortesía. Yo debería invitarles, pero muchas gracias. Mil gracias por todo este tiempo. Y bueno, seguramente que habrá más dudas. Invitamos a todos a que nos las dejen aquí escritas abajo en el canal, a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, que aquí se las vamos a dejar, y que nos comenten si hay más dudas o si quisieran que abordáramos algún otro aspecto específico de todo el glosario que vimos hoy. Muchísimas gracias a las 12. Gracias.